también a la interconexión en distintos sistemas ecológicos, ¿no? O sea, hacer corredores. Claro, esa es la idea que yo te contaba. Sí. Que ofrece un corredor que tiene diferentes características, generalmente, por más que esté en una región parecida, y eso obliga a la conservación, porque el hecho de cerrar puertas, nadie se involucra prácticamente de la sociedad, pero cuando hay puertas abiertas se pone más interesante porque se comparte todo lo que hay. Yo estoy trabajando en una reserva natural privada, ¿no? Si no es la primera, debe ser en las pocas entre las sierras. Y lo primero que le dije al tipo, dice, no, dice, va a ser para... No. Si va a ser una reserva, permití que entre todo el mundo apuntara la educación ambiental, si no, yo no me sumo. Y bueno, lo pensé una noche, el otro día me dijo, tenés mucha razón, vos vas a definir, me la piden a mí, quién puede entrar y quién no. Todos los que cuiden. Entonces, desde colegios, profesionales, todo lo que quieran, la zona, el lugar es hermoso, ¿no? Y totalmente de acuerdo el tipo. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando alguien compra así 800, 900 hectáreas, no me alejo ni voy a denunciar o a hacer un loteo, sino al revés. Me acerco, ¿qué cosas hacer? Está interesante hacer tal cosa. Y el tipo es muy abierto. Yo compré esto para conservarlo. Si voy a buscar un rédito económico, va en segundo plano después, pero económico para mantener esto. Porque le prometí a mi mujer que esto va a ser intangible. Entonces tenés que darle esa característica, primero de todo, a la reserva, le digo, y cuidémosla. Se quemó. Pasó el incendio, arrasó con el 80%. Y me dice, sonámoslo, ¿no? Y aplicamos la otra palabra, resiliente. Yo le digo, vos confiás en la naturaleza misma, en las lluvias, en los procesos naturales. En 3 años esto no va a estar nunca igual, pero va a estar parecido. Y tal cual. Ya hay, bueno, algarrobos y algunas cosas, perdón, algarrobos no tanto en Imoye, pero lo que es chañares, todas las otras espinosas que vienen rápidas ya están de 2 metros de altura, 2,5 metros. Y me dice, ¿cuánta razón tenías? Bueno, de esto se trata. Y yo en la tecnicatura me he nutrido mucho de tu publicación. Así que, no, considerando esto, lo que voy en mi punto de vista, ¿no? Desasnarme no para transformarme en un denunciador serial ambiental, sino en un colaborador serial, acercarme a todos esos puntos, a gente que tiene eso, che, ¿qué podemos aportarle a esto para no restarle condiciones naturales, digamos, ¿no? O sea, cuidar, hasta en la comuna propuso, mirar el terreno, si querés yo me ofrezco solo, decirle a la gente qué puede desmontar, qué no, qué es una limpieza de terreno, porque en un lugar crítico, limpieza de terreno se llama, dejarlo así, ¿no? Tabla rasa, y está en plena formación de suelo incipiente, tiene 10 centímetros, una chamba. Ante el desconocimiento, después que vos le explicás para qué sirve la vegetación inferior, para frenar que el agua, infiltración, todo, lo dejan, o dejan partes así en el terreno para que no se escurra tan rápido el agua y demás, pero volvemos siempre al mismo punto, educación ambiental. Entonces, avanza, porque si no nos come el tiempo. Entonces, como les decía antes, hay algunos autores que hablan de 3 grupos. El grupo de regulación, de servicios ecosistémicos, de aprovisionamiento y cultural. En este enfoque, que es un poco el que utiliza el panel, recuperando los autores también clásicos de servicios ecosistémicos, pero ampliando algunas etiquetitas de los nombres de estos servicios principales, los mantienen en 4 grupos, suman el grupo de apoyo. Entonces, como acá está circular, de forma circular, representadas esas etiquetas en los 4 grupos de 4 diferentes colores, yo los voy a ir mencionando, va a haber diapositivas que los voy a ir enumerando acá para que no nos agarre tortícolis tratando de leerlo de forma radial. Entonces, me voy primero a los que en este verde oscuro menciona como los servicios ecosistémicos de aprovechamiento.
aprovisionamiento. Habla de los alimentos, habla de materias primas, habla de recursos medicinales y habla de agua dulce. Vamos a ver, va a haber una diapositiva posterior con un último ahí enfoque de cómo hace 20 años, en un documento ahí bastante relevante a nivel internacional se los mencionaba, donde ahí cambian un poco esos de aprovisionamiento y mencionan incluso combustibles o mencionan algunos otros commodities que en realidad ahora entran como materias primas, que estoy tomando de la naturaleza como insumo para sistemas de producción. Le da una relevancia puntual a alimentos, le da una relevancia a recursos medicinales, le da una relevancia al agua dulce, habla del agua potable, es decir, el agua que puede llegar a ser más directamente consumida, pero guarda que más adelante vamos a ver de que hay un servicio ecosistémico que habla de regulación del agua y otro que habla de purificación del agua. Entonces ahí también piensen en este otro enfoque de bienes, ¿no? Capaz que en este de aprovisionamiento, yo me aprovisiono, yo tomo algo, es acá donde el servicio, algunos autores lo mencionan como un bien. Puedo proveerme de agua dulce, es el agua que me sirve para múltiples propósitos productivos o de consumo personal o cotidiano. Entonces es un bien que puedo tomar, así como las materias primas, así como determinados elementos para medicina, así como alimentos. Entonces de ahí viene esa palabrita de esa etiqueta de bienes, ¿no? Pero por ahora el enfoque que estamos abordando es servicios. Hay otro grupo entonces, y los pongo ambos paralelos, que en el otro autor están en conjunto, ¿no? Habla de regulación, pero acá habla de regulación y de apoyo. Los servicios ecosistémicos de apoyo son ciclo o ciclado de nutrientes, la fotosíntesis y la formación de suelos. Son como grandes ciclos de la naturaleza que dan el apoyo, que son generales y se relacionan con todo lo otro. Entonces le da como un subgrupo con un protagonismo, una visibilidad puntual. Y habla de los de regulación. Regulación de la calidad del aire, regulación del clima, regulación del agua, regulación de la erosión, purificación del agua, tratamiento de residuos, porque claramente hay ciclos que se dan de descomposición de los materiales y por lo cual esos ciclos son naturales de los ecosistemas. Regulación de enfermedades y plagas, es decir, todo aquello que en una interacción de especies esté promoviendo quizás controlar determinados vectores, especies que son vectores de enfermedades, especies que en impulsos reproductivos muy grandes, si no tienen los predadores que son necesarios para controlar esa población, esos pulsos pueden ser incontrolables y empiezan a generar otro tipo de problemas al resto del sistema natural y claramente a nuestros sistemas de vida, sociales o productivos. Yo decía, recuerden, bueno, justo se me fue la compañera, recuerden cuando mencionaron las abejas, se habla de polinización, un servicio, ahí está la compañera, un servicio pensado muchas veces y relacionado con el tema de las abejas, porque también se da un sistema productivo dependiendo de ese grupo de especies, pero pensando en que en realidad las plantas en su gran mayoría o gran parte de las especies se están logrando reproducir por efectos de polinización, es decir, que hay una inmensa diversidad de diferentes organismos, hasta incluso mamíferos voladores, que generan procesos de polinización de las plantas. Entonces, un gran tema para prestar atención de generalmente microescala, ¿no? Los insectos o lo que significa ciclos reproductivos de las plantas es una microescala que uno por ahí no la tiene en cuenta. Moderación de eventos climáticos extremos que claramente pueden tener relación con otras cuestiones, pueden tener relación con la regulación del clima, pueden tener relación con lo que significa regulación de la erosión. Tener en cuenta de que determinados procesos de la naturaleza son los que nos están brindando la oportunidad de estas regulaciones de las cuales dependemos. Y por último, y ahí sí me voy, capaz que mucho de lo que vemos ahí es muy tangible, se dieron incluso ejemplos, porque no todo es estanco, no todo es tan claro en la clasificación. El Mumi decía la sombra, ¿no? Nicolás, el Mumi mencionaba la sombra es un intangible pero que lo veo, es esa cuestión ahí entre medio, entre tangible e intangible.
Pero queda claro, como mencionamos ahí con el compañero, que hay determinados servicios, como los que están etiquetados como los culturales, que tienen mucho que ver con esa intangibilidad. La salud mental y física que me da la naturaleza, la recreación y el ecoturismo, que puede ser una actividad que se relaciona probablemente con esa salud mental y física, valores estéticos, el paisaje que creemos muy importante, lo que vemos de la naturaleza, paisaje que también, y eso entra en el concepto de paisaje desde el punto de vista de las ciencias sociales, paisaje que claramente se expresa porque el hombre hizo actividades y hay otra conformación del sistema natural, y ese paisaje agrícola, ese paisaje rural, es también quizás una parte importante de lo que significa pensar en valores estéticos de esa diversidad de paisaje, ¿no? No solo el paisaje como una mirada visual de la naturaleza salvaje, sino también de lo que ha sido transformado por el ser humano. Y valores espirituales y religiosos, cómo estamos conectados, depende de nuestra historia de vida, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra etnia, cómo estamos conectados con determinados lugares, con determinadas especies, con determinados cerros, con determinados lugares, donde nuestras experiencias de vida se relacionan con esos elementos. Y no podemos pensar nuestra vida si no es en función de estar rodeado de esos elementos. Un cerro que tiene un sentido religioso porque durante cientos de años o miles de años fue utilizado para determinada ceremonia, o un lugar donde nuestros ancestros están descansando, etcétera, etcétera. Hay ligamentos, hay relaciones, hay interacciones que son intangibles y que hacen a nuestras sensaciones historias de vida. Eso también son servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces es una mirada rápida de un poco de los acuerdos que hay. Capaz que alguno que uno vaya imaginando entrará en función de esta clasificación, o capaz que haya subclasificaciones dentro de estos grandes grupos. En las consignas de trabajo grupal yo les disparo tanto intentar aplicar los principios del enfoque que vamos a ver, como también tratar de identificar entonces cuáles son los servicios que ustedes están viendo o que están pudiendo identificar en sus procesos de trabajo, ¿no? En el territorio que hayan elegido, con la problemática que hayan elegido, con las acciones que hayan elegido, las consignas van a ir en ese sentido, la aplicación de los principios y la identificación de posibles servicios. Eso, Sí. eso de manera pasiva, los servicios se prestan por estar, digamos. Esto es decir, la artificialización de un ecosistema, cuanto más le inyecto energía para que brinde mejores condiciones, eso también dinamiza de otra manera el ecosistema. Entonces, vos cuando decís esto, ¿qué aporta el servicio ecosistémico? Una foto mirándolo estáticamente en algún momento. Sí, pero en esa interacción que hablamos constantemente, hay una, entre la interacción de nuestras acciones con ese entorno, capaz que estás potenciando, ¿no?, un determinado servicio, capaz que le estás dando cualidades o atributos diferentes, ¿no? De hecho, la apicultura con una especie exótica genera procesos de polinización, por lo cual piola, tenemos una actividad productiva de la cual generamos un alimento sano, de la cual tenemos un beneficio económico y aporta servicios de polinización, pero a la vez también es una especie exótica que muy probablemente en algunos casos puede estar compitiendo con los nativos. Entonces, en el ida y vuelta de nuestras acciones se dan transformaciones de esos servicios también, en el sentido negativo y en el sentido positivo. Entonces, no sería tan estática la cuestión si entendemos lo que nos planteaban al comienzo de siempre tener en cuenta al ser humano y sus acciones dentro de las interacciones e interrelaciones que se están dando que queremos conocer. Entonces, los servicios entendidos sí en forma un poco más dinámica. Siempre lo primero es lo estático que siempre vemos, pero en realidad hay una interacción súper dinámica y de hecho hay un principio del enfoque ecosistémico que menciona eso. Y esto es el enfoque del 2005, de un poco las evaluaciones de los ecosistemas en el milenio, un documento muy grande que se hizo en el 2005, y para que vean el grafiquito, arre que lo pongo en blanco y negro como si fuera de hace 40, 50 años, ¿no? Colorcitos antes, en blanco y negro ahora, ¿no? En grises, en escala de grises, en realidad bueno, lo tenía así, pero es cierto que tiene su cantidad de años. Ven que en este informe, como presenta los servicios, son con los mismos grupos,
hay un cuadradito que dice de soporte, de apoyo, más grande, que le da entonces apoyo y soporte a regulación, provisiones y cultural. Entonces, empezó ese enfoque que lo han mantenido, pero las tipologías, las subtipologías son más resumidas. Lo puse simplemente para ver eso, pero también para ver lo que al lado dice, de a la izquierda servicio del ecosistema, a la derecha dice constituyentes del bienestar, es decir, ese bienestar humano. Y eso es un análisis que hacemos en planificación, por lo menos en áreas protegidas. Cuando vamos a tomar decisiones decimos, che, ¿cuáles son los valores de conservación? ¿Cuáles son el patrimonio principal que vamos a manejar? Esto, perfecto. ¿Cuáles son los prioritarios? Y capaz que esta especie que está en riesgo, y capaz que esta planta que solo es endémica está acá. ¿Y no hay algo más? ¿No hay algo más de los valores que una de esas no tiene una condición de riesgo, no tiene una situación de solo está acá y en ningún otro lugar, sino que tiene una relación muy grande con nuestro bienestar? Hacemos un análisis, se llama un modelo situacional, donde decimos los valores de un área protegida, en qué sostienen, en qué se relacionan con nuestro bienestar humano. Porque en una de esas, si hay valores de conservación de las cuales dependemos de muchos procesos que pueden ser de seguridad personal, acceso a recursos, subsistencia, comida nutritiva, protección, salud, bienestar, relaciones sociales, y habla de cohesión social, respeto mutuo, habilidad para ayudar. Hay que ver si en esas los valores de conservación se relacionan mucho con muchos de estos factores del bienestar humano, y por lo cual esos valores terminan siendo prioritarios también para un área protegida, porque dan sustento a relaciones sociales, a necesidades sociales, etcétera, etcétera. Lo digo, insisto, para entender cómo es que aplico estos enfoques de no solo estoy mirando esa foto, como dice el MUNI, del sistema natural, sino que cómo veo las relaciones y cómo en esas encuentro prioridades de trabajo para tomar decisiones en función de esas relaciones con nuestro sistema social. Bien, y hay hay justo está en negro, ¿no? Pero habla del grosor de las flechas y el color de las flechas. Acá lo tenemos en escala de grises, pero hay unas flechas que están gruesas y que tienen un borde negro, ¿no? Y que dice que esas flechas representan el potencial de mediación por factores socioeconómicos. Es decir, que la relación de esos servicios es muy importante, está mediada con procesos de generación de economía para determinados aspectos de ese bienestar humano. Y por lo cual guarda entonces, hay que tomar decisiones sobre esos modelos económicos productivos para ver de cómo mejorarlos, cómo sanearlos, etcétera, etcétera. Me parece súper importante, y el enfoque y los principios del enfoque ecosistémico hablan mucho de las cuestiones económicas, cosas que yo no soy especialista, pero algo ahí. Último gráfico, antes de pasar a algunos mapitas y después ir al descanso. Este gráfico es en función entonces de estas publicaciones más nuevas, del 2022, también de la plataforma intergubernamental de científicos y expertos sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Es un enfoque que dice, bueno, estamos hablando de servicios ecosistémicos no solo para identificar lo que nos rodea, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos y qué niveles de prioridad e importancia se dan para empezar a tomar decisiones sobre ello, es un ejercicio de diagnóstico, sino porque también, y retomo lo que dije al comienzo, los servicios están en función de esas relaciones económicas que tienen o abordan determinada tipología de valores, esto que dice acá abajo, tipología de valores, donde los lenguajes y las formas de dar valor solo en una de esas se están dando en función de determinadas técnicas, determinadas miradas o determinados intereses. Entonces, en este panel intergubernamental internacional, donde Sandra Díaz y Daniel Cáceres y otros científicos de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, están aportando, plantea entonces un esquema un poquito más complejo, pero tampoco difícil de entender. Plantean estas tipologías de valores 4 niveles, ¿no? Hay 4 etiquetas acá donde una está siendo contenida por la otra. La de más adentro dice indicadores de valor, y por lo cual generamos medidas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Medimos algo, ¿no? Y el MUMI decía, no, con la sombra, con respecto a las condiciones de los animales, podemos medir y tenemos algo cuantitativo. Perfecto, tenemos un indicador cuantitativo incluso relacionado con una cualidad, con una condición cualitativa. Pero alrededor lo está abordando, lo está rodeando
la etiqueta de valores específicos, juicios relativos a la importancia de la naturaleza. Y ahí vienen esas cuestiones de análisis de prioridad. Y esto es importante porque se relaciona con muchas cuestiones del bienestar humano. Esto es importante por tal cosa, esto es importante por tal otra. Está rodeada por otra etiqueta, la anterior era valores específicos, por la de valores generales, principios rectores y objetivos vitales. Empieza a ser algo más general. Si estuviéramos hablando del bosque, capaz que una medida cuantitativa puede ser la sombra, puede ser la altura, puede ser la cantidad de individuos de una especie, el volumen maderable, etcétera, etcétera. Valores específicos, decir, bueno, necesitamos esa vegetación en pie, capaz que algunos pueden llegar a ser productos para determinada comercialización. Hay juicios relativos en función de la importancia. Es importante mantenerlo en pie, capaz que algunos los podemos utilizar y generarlo para un proceso productivo. Pero hay un principio rector. Tenemos que conservar esa masa boscosa. La podemos usar, pero hay que conservar. Y eso se relaciona en la última escala con cosmovisiones y sistemas de conocimiento. Formas en que las personas conciben el mundo, y tiene que ver con todo lo que ustedes han estado mencionando y hemos estado mencionando, cómo las personas conciben el mundo e interactúan con él. Y se relaciona también con cuerpos de conocimientos, prácticas y creencias. Es un círculo de tipos de valores, de lenguajes de valoración que incluye a valores generales, y los dos incluyen a valores específicos y los dos incluyen a indicadores de valor. Todo a la luz de, y lo digo como una metáfora, pero súper interesante porque en el gráfico hay como unos reflectores que iluminan esos 4 niveles. Todo esto a la luz de comprender algo súper interesante de nuestra relación ser humano-naturaleza. Nosotros a veces vivimos de, y da un ejemplo, ¿no? Son cuatro luces, ¿no? La primera luz dice vivir de recursos fluviales, vivir en un paisaje fluvial, vivir con las especies que están en ese hábitat fluvial, vivir como si el río fuese parte de nosotros. Lo hago al revés con otro ejemplo. Vivir como si nosotros fuéramos parte del bosque. Vivir con las especies y hábitats del bosque. Vivir en el bosque, vivir del bosque. ¿No? Entonces, empezar a tratar de entender estos niveles de valoración en función de estas experiencias vitales, experiencias de vida. Me pareció súper interesante. Esto justamente es lo que están intentando hacer, de recuperar esa participación de comunidades locales, comunidades indígenas, cosmovisiones, otras formas de valorizar la relación o los elementos con los cuales nos estamos relacionando. Vivir de, vivir en, vivir con, vivir como, en función de entonces entender esos indicadores y valores y cosmovisiones como tipologías de valores. Bien. Profe, teniendo en cuenta que es importante la revalorización de la conservación y la preservación en los entornos urbanos, porque solamente pocos privilegiados pueden vivir en los entornos y la mayoría estamos obligados a la vivencia urbana, y vivir con, vivir en, vivir eso por. lo remarqué, qué linda discusión todo eso, ¿no? Insisto porque hace también a comprender en el vivir como es una cuestión de estas sensaciones intangibles de, es como tratar de tener otro ritmo de vida en función de que estoy viviendo con, estoy conviviendo, viviendo en el lugar, y que claramente esto es una discusión en cuanto al ordenamiento, ¿no? ¿Qué acceso, qué equidad de acceso tenemos a qué lugares? Guarda con determinados lugares en función de sus condiciones ecosistémicas, naturales, qué repercutimos o no yendo a esos lugares, depende de cómo voy a vivir en esos lugares. Nada, esto como es el disparador de todo ese tipo de cuestiones, que tiene que ver en temas de tangibles y en temas de intangibilidad. Pego un salto como para ir bajando a algo más descriptivo y que me van a tener que ayudar ustedes en la próxima diapositiva, y ya creo que con eso capaz que vayamos al descanso. Vemos siempre este tipo de mapas de cartografía que nos ayuda a entender diferencias, ¿no?
diferencias que no existen exactamente con esas líneas. No es que en la naturaleza, en nuestro sistema social, o hasta incluso en nuestros sistemas urbanos y sociales, no es todo tan delimitado, pero sí son ejercicios para entender diferencias mayores, ¿no? Y luego, entre medio, entre una región u otra, entre una zona u otra, claramente se van dando ecotonos, se van dando cuestiones que están dominando, están muy presentes, van dejando de estarlo y empieza a aparecer otro atributo, otro elemento que empieza a estar más presente, ¿no? Hay un bosque serrano de molles, el molle domina, empieza a haber menos molle y empieza a haber más orco quebracho, empieza a dominar el bosque de orco quebracho, hay un ecosistema de orco quebracho, hay un ecosistema de molle, pero entre medio hay un gris. Bueno, le ponemos una línea simplemente para entender esas grandes diferencias, ¿no? Estos mapas no exactamente son mapas de ecosistemas, son mapas descriptivos de regiones. Hay una escuela de cartografía que trata de ver esos 4 atributos principales de nuestro sistema natural. Hay también dentro de la escuela de regiones o de ecorregiones que utilizan la vegetación, el suelo, la geomorfología y el clima, son esos 4 elementos primarios o fundamentales, tratan de verlo en función de la acción del hombre y qué ha pasado con esas grandes diferencias si el ser humano ha modificado algo, por lo cual la comprensión de una región también se modifica y se expresa de forma diferente. Entonces a veces se dan otros mapas de ecorregiones a nivel de Argentina o a nivel de las provincias que van mostrando, y no todo es tan ideal, todo esto es homogéneo, en realidad hay heterogeneidad hacia adentro que se han dado por modificación. Entonces, estos mapas, insisto, nos describen diferencias que está bueno saber de que van a estar basadas en atributos particulares, nos ayuda a entender grandes regiones. A veces porque a la derecha estamos viendo las ecorregiones de Argentina, y supongamos si yo hago un foco, que es este mapita más chiquitito que les pongo acá de Córdoba, este mapa de Argentina me muestra 3 diferentes ecorregiones: el Chaco Seco, el Espinal y la Pampa, ¿no? El Chaco Seco, la región norte y oeste de Córdoba, el Espinal, la región centro, la región sudeste, la Pampa, ¿no? El Espinal sería un gran caso. El Espinal debería ser una continuidad de ambientes de bosque, con esas diferencias donde van dominando diferentes especies, o se van dando diferentes estructuras, donde hay un bosque más abierto, un bosque más cerrado, un bosque más alto, un bosque más bajo. Pero el Espinal sería el gran caso de una ecorregión que está totalmente transformada. Prácticamente la Pampa le pasa lo mismo, porque originalmente eran pastizales naturales, y todo lo que es el avance de los sistemas agrícolas y ganaderos han transformado esas 2 ecorregiones, son casi las más transformadas de la Argentina, ¿no? Y el Espinal en realidad no es una ecorregión que nosotros vemos, es esa herradura que rodea Buenos Aires y será todo bosque. No, en realidad es casi una continuidad de ese proceso de pampeanización, ¿no? De lo que fue conversión a actividad agrícola, más que todo y ganadera, en función de la transformación de campos, pastizales y áreas de bosque en el Espinal. Si ese mapa lo vemos con esta otra escala, pero es decir, yo no me concentro en Argentina y empiezo a trazar diferencias de estos aspectos en toda esa gran escala de Argentina, si lo hago para Córdoba, puedo tomar otras decisiones, donde claramente habrá algunas que coincidirán con esa ecorregión de Pampa, habrán otras que coincidirán con esa ecorregión del Espinal y empezará a haber mayores diferencias, no solo quizás por transformaciones, mayores diferencias que yo puedo cartografiar de suelos y geomorfología, entonces voy encontrando diferentes suelos. Cuando me voy al caso de ese norte y oeste de Córdoba, puedo empezar a encontrar similitudes con grandes ecosistemas, donde, lo digo porque vamos a ir entonces haciendo foco en esta parte de lo que significa llegar a nuestra área de trabajo de estudio, de la diplomatura, y empezar a enfocarnos entonces, allá hay un 1, señalo con la sombra, allá hay un 1 que representa las áreas de salinas, ese 1 está en las salinas grandes, pero hay otro unito más arriba en el límite con Santiago del Estero que representa las salinas de Ambargata, ¿no? Habría entonces una región natural que empieza a coincidir con un ecosistema.
donde hay determinadas especies, determinado soporte físico que tiene interacciones, que tiene determinados ciclos propios, que se diferencian a lo que puede llegar a ser esa gran región que tiene el número 2, que en Regiones Naturales de Córdoba se llama Bolsón Chaqueño, una gran región de bosques de llanura, de bosques chaqueños de llanura, de bosques chaqueños en general áridos, semiáridos, ¿no? Representando a lo que es esta gran ecorregión del Chaco Seco. Y empezamos entonces a poder encontrar, quizás ese 2 es muy grande y encontramos diferentes ecosistemas de bosque en ese gran ecosistema de bosque de llanura. Hay un 6, ¿no? Hay un 6 de un verde como oliva, hay un 5 hacia arriba que son áreas serranas, donde claramente el 5 tiene especies del Chaco serrano, del bosque serrano muy diferentes a la del 6. La región 6 realmente es muy grande y podríamos encontrar diferentes ecosistemas de bosque, hasta incluso, y verán de que hay unos 8 chiquititos, hay unas áreas medias amarillentas, que son pastizales de altura. El piso superior de esas sierras, con el Chaco serrano, empieza a presentar determinadas condiciones de temperatura, de altimetría, y por lo cual, en función de los periodos de lluvia, de aporte de humedad, de frío, y que se da por esa altura, empiezan a aparecer los pastizales de altura. Hay muy poco bosque, es ahí donde empieza a estar el tabaquillo o encontrarnos con el tabaquillo, pero si no, en esos lugares particularmente hay pequeños arbustos aislados y más que todo hay grandes ecosistemas de pastizales. Y dije ecosistemas de pastizales. Entonces, depende de las estructuras, depende de las especies presentes, depende de las relaciones que se dan, pero claramente en un contexto físico podemos empezar a describir ecosistemas, ¿no? Entonces, insisto, es para hacer un ejercicio de algo que siempre necesitamos hacer, que es tratar de ver, de cartografiar cuáles son los diferentes lugares, regiones que tenemos, pero tratar de entender esa descripción del sistema natural, en función también a veces de entender cuáles son las representaciones de esos sistemas naturales transformados por el ser humano. Hay un trabajo, no lo sumé a la bibliografía complementaria, pero lo puedo llegar a sumar porque puede ser interesante. Hay un trabajo del 2021 de Arana y un conjunto muy grande de autores de la Universidad de Río Cuarto, Universidad Nacional, de Córdoba y algunos más, donde hicieron la regionalización biogeográfica de la Argentina. Sumaron a vegetación, suelo, geomorfología, clima, más que todo fauna y algunos aspectos más de interacciones, y empezaron a presentar un mapa diferente a ecorregiones. Como verán, tiene algunas diferencias que se las puedo contar. Principalmente acá aparece una mancha roja en Córdoba, en donde están en Córdoba esas áreas amarillas, 8. Acá aparece en rojo y también aparece una zona de esas en San Luis. Entonces, por esas condiciones tan particulares de esos ecosistemas de pastizales, empieza a haber también condiciones muy particulares de las especies de fauna y empieza a haber una región endémica en el mundo que se llama Comechingones. Todo lo que son sierras grandes, sierras de Comechingones y esas áreas serranas del norte de San Luis se convierte en una región biogeográfica endémica de Argentina, no está en ningún otro lugar del mundo. Y se llama la región de Comechingones. Para dar una de las diferencias que presenta con respecto al mapa de ecorregiones, pone en valor algo muy local, lo pone en valor a nivel de escala nacional y lo pone en valor porque es un ecosistema en particular diferente. Pasa algo parecido con Iberá, que es todo esto violeta, como ven, no es solo los esteros de la parte centro-norte de lo que es Corrientes, gracias, sino también todo lo que es el régimen fluvial, los diferentes ríos, Paraná, etcétera, que van corriendo hasta el delta del río de la Plata. Y de Bermejo, ¿no? En Formosa. Exactamente. Bien, yo para mostrarles algunas cuestiones de cartografías que no son exactamente ecosistemas, pero que se relacionan con ellos. Para llegar, y con esta diapositiva, nos tomemos, y ahí ayúdenme ustedes, yo voy a ir intentando tirar algunos disparadores, pero ustedes son del territorio, ustedes son quienes me pueden llegar a describir qué especies, qué lugares, qué ambientes diferentes, qué ecosistemas diferentes podemos encontrar, quizás a escala regional. Acá hay diferentes ecosistemas a escala regional, pero podemos encontrar algunos ecosistemas a escala local. Y recuerden todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no?
Entonces, en este mapa, que es el mapa de área de trabajo de la diplomatura, ¿no? Hay una representación en rojo de esa gran área de trabajo. Yo he estado trabajando, ya les voy a contar en algún momento, en esta parte de arriba del Parque Nacional Tras la Sierra, en Chancaní, en la región de Chancaní. He estado trabajando un poco en conservación en esa región, que queda justo en el límite por acá. Pero hacia lo que es el centro del mapa tenemos tonos verdes, algunos más claros, algunos más oscuros, algunos súper claros con esa... Voy describiendo un ejercicio que hacemos de fotointerpretación. Vemos imágenes satelitales o vamos al campo y empezamos a ver estos patrones, los empezamos a escribir y tratamos de interpretar qué es lo que hay a nivel de paisaje en el territorio, para después en esas caminando empezar a conocer las diferentes especies y tratar de entonces por ahí imaginar o quizás estudiar las interacciones. Pero yo encuentro en esos diferentes tonos que son representaciones, esto es una clasificación que se da a partir de una imagen satelital. Tengo estos tonos de verde, uno más oscuro, uno intermedio, esto uno más claro. ¿Qué representará el más oscuro? ¿Qué cosa? Un bosque más cerrado. Bosque. ¿Qué cosa? Mayor vegetación. Más vegetación. Más vegetación. Algunos dirán, no creo que eso es bosque, más vegetación, más bosque, en ese más bosque capaz una condición más cerrada, una condición más densa, una determinada fisonomía de bosque. Capaz que pueda llegar, y lo digo con toda conciencia, capaz que pueda llegar a ser el mejor bosque, o capaz que no. Capaz que hay una condición intermedia en ese verde más claro de densidad de vegetación, de que tanto más bosque, capaz que hay una condición más abierta que también puede estar conservada. También puede haber flujos de energía, interacciones, pueden estar las especies, capaz que con otra representación, con otra intensidad, con otra cantidad, pero hay un ecosistema que probablemente es saludable en esos lugares. No lo puedo describir, no lo puedo entender si veo este mapa, pero guarda con siempre asumir de que más vegetación o vegetación más densa es el mejor estado de conservación. Hay buen estado de conservación con vegetación más abierta si entendemos cuáles son las fisonomías naturales originales, cuáles son las transformaciones que se pueden haber dado o que puede estar ocurriendo en esos lugares. Pero por lo menos, y lenguajes de valoración, ¿no? Esto de valores particulares y generales, por lo menos hay bosque. Y hay algo que valoramos ahí, hay algo importante y un elemento importante del ecosistema de bosques, ¿de dónde? ¿De cómo le podríamos llamar? Esto que está más arrugado en este verde, ¿qué estaría representando? La sierra. Las sierras, el relieve. Entonces, tenemos un relieve serrano y tenemos un relieve más llano. Tenemos un bosque de sierras y un bosque de llanura. Ahí ya encontraríamos dos diferentes ecosistemas. Capaz que habría que ver si en una de esas se dan estas diferencias de comunidades, de vegetación o presencia de algunas especies de fauna, por lo cual podríamos a nivel de escala local diferenciar algún ecosistema de otro, pero por lo menos a escala regional tenemos el bosque serrano, el bosque de llanura, habrá que ver dónde domina más el algarrobo y el quebracho, eso quizás me lo podrían contar ustedes. Hay algunos ecosistemas más que podrían estarse mencionando. ¿Qué más podemos mencionar de estos lugares? La parte más urbana. La parte más urbana, súper interesante, entonces creo que esto es Soto, y creo que esto es Cruz del Eje, y también tenemos Cerrezuela, y ¿qué otra localidad? Tuclame. Y Paso Viejo, Tuclame, Soto y Cruz del Eje. Tenemos ahí representados los radios, jurisdicciones, pero claramente dentro de esas jurisdicciones hay ecosistema de llanura, puede haber ecosistema serrano, puede haber un ecosistema urbano. Y también está en el Brete y Media Naranja, que también estuvimos ya por ahí. Bien, las localidades de Media Naranja y ¿cuál otra? El Brete. El Brete, bien, que son parte de los trabajos. Sí, que están en la línea. Bien. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más me pueden describir en este mapa? Zona de regadío. Bien, zonas de regadío, que tenemos en cuanto a cursos de agua, tenemos canales de riego y los cursos de agua naturales, ¿no? En más oscuro, zonas de canales de riego que están asociadas a cursos de agua en algunos casos, ¿no? Esta línea azul en realidad es la división de cuencas, ¿no? Bien, esta línea azul, más gruesa, más evidente, son las divisorias de agua, las divisorias de cuenca. Pero en línea más celeste y en un azul más oscuro, las celestes son estos ríos serranos, estos cursos de agua, y tenemos zonas de canales de zonas de regadío. ¿Qué más hay en esas zonas de regadío entonces? O de riego. Hay diques. Los estamos productivos.
campos productivos. Hay diques y campos productivos. Capaz que en algunos de estos lugares capaz que puede haber pequeños ecosistemas de humedales asociados a esos cuerpos de agua o a esas zonas de riego. Claramente algunos estarán más transformados por ese ecosistema agrícola. Entonces también hay un ecosistema agrícola, ¿no? También hay un paisaje agrícola, hay un ecosistema agrícola. ¿Qué otro ecosistema podemos llegar a describir? Me imagino dos más quizás. Las salinas. ¿Cuáles? Las salinas. Las salinas, el humedal. claro, que apenas aparecen, pero por eso se las iba mencionando, tal cual, las salinas grandes es un bordecito de ecosistema que tenemos. Y relacionado con otro nombre, pero relacionado a estas áreas de humedad, a estas áreas de riego quizás, ¿qué otros lugares quizás que originalmente en forma natural tenían otro nombre, pero creo que la toponimia también todavía se mantiene? ¿Qué otro ecosistema podemos llegar a encontrar? Capaz que yo le estoy dando una entidad muy grande. Bañados. Los bañados, tal cual. Los bañados del río Soto, ¿no? Que pueden haber tenido una conformación más natural, que tienen una transformación, capaz que esta cuestión del riego, etc. Los bañados del río Soto pueden ser un ecosistema en sí mismo a escala local. Ahí habría que agregarle, Cristian, por ahí, que tiene amplias zonas de pastura, pasturas implantadas, que no son agrícolas, sino que son ganaderas. O sea, diferenciar por ahí, que por ahí los sistemas productivos bajo riego agrícolas van a tener determinadas características, pero las zonas de pastura o de ganadería tienen otras características. Bien, exactamente. Puede haber subecosistemas no agrícolas diferentes. Tal cual. Bien. Entonces ahí ya tenemos, y no es el mapa anterior, ¿no? Nos ayudó un poco, pero después a la escala más local empezamos a encontrar otros ecosistemas y de hecho incluso... Hay ecosistemas, si no son muy representativos aún, de esta información, ¿no? Como lo que está alrededor de las aguas termales de Quilmes, por ejemplo. Bien, esos humedales asociados también con su grado de transformación, humedales asociados a esas aguas termales, tal cual. Bien, entonces la idea también, más allá de que es poder entender que esas escalas de entendimiento del territorio se relacionan con esas escalas también de entendimiento ecológico de los ecosistemas. La idea con el ejercicio va a ser tratar de identificar servicios en cada uno de estos territorios, casos que hayan abordado, y luego, entonces, empezar a tratar de entender los principios del enfoque ecosistémico para intentar aplicarlos ahí en el trabajito que vamos a empezar ahora, que es promoverlo ahora en forma grupal. Ahora no, luego del descanso, ahora sí, por fin llegó el descanso. Y tengo mucha más batería todavía. Es Duracell. Me contaron, me dijeron, mañana salió bueno. Les di la oportunidad. Vayamos al descanso y volvemos con el enfoque ecosistémico.